Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos con ustedes, el ingeniero Luis Moquete y un servidor Héctor Cuevas, para presentarle su programa La Opinión de la UNE, que es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, donde tratamos cada semana temas económicos y temas de interés para el sector empresarial y la ciudadanía en términos generales. La noticia principal de esta semana, a quien le dedicaremos una parte importante del programa, es el crecimiento económico, el resumen de la economía dominicana en el año 2014, que presentó la gobernación del Banco Central en esta semana que acaba de terminar. La economía dominicana creció un 7.1%, o sea, el Producto Interno Bruto del país creció un 7.1% en este año que acaba de terminar, lo que significa un crecimiento mucho más alto del programado y mucho más alto del crecimiento en el año 2013. En el año 2013 el crecimiento del Producto Interno Bruto había sido de 4.6%, estamos hablando de un aumento significativo en el crecimiento. Eso se debió principalmente al crecimiento de la minería, que creció un 20.9%, al crecimiento del sector construcción, que creció un 11.4%, el crecimiento del sector de intermediación financiera, o sea, los bancos, que creció 8.6%, la enseñanza creció 8.4% y la salud 7.6%. O sea, esos sectores crecieron por encima del promedio, lo mismo que el sector de hoteles, bares y restaurantes, que creció un 7.9%. Hay otros sectores que, si bien no crecieron por encima del promedio, pero sí tuvieron un crecimiento importante si se compara con el crecimiento del año 2013. Por ejemplo, el sector comercio había crecido en el año 2013 solamente 0.2%, mientras que en el año 2014, según los datos del Banco Central, creció un 4.7%. Lo mismo que el sector energía y agua, que el año 2013 creció un 2.7% y en el año 2014 creció un 4.8%. El sector de zona franca igualmente había crecido en el año 2013 1.7% y en el año 2014 creció un 4.3%. Esas son las estadísticas oficiales del Banco Central, que están basadas en los datos hasta el mes de noviembre y una proyección de los datos del mes de diciembre. Esas son las cifras. El ingeniero Moquete, que está en el sector empresarial, probablemente tenga algunas cosas que agregar a este resumen del Banco Central. Buenas tardes. Vemos que el sector comercio tuvo un repunte importante, porque de un crecimiento fraccionario el año pasado pasó a 4.7%. Los comerciantes estaban muy contentos del pasado fin de año, decían que hubo mucho movimiento económico, también se habla algo del Viernes Negro. Eso no quiere decir que los problemas del comercio hayan finalizado, el comercio todavía sigue un poquito postrado, porque las cifras del comercio en años anteriores llegaban a los 2 dígitos casi siempre. El sector de la manufactura también quedó un poquito rezagado nuevamente. Algo que se destaca así es el aumento del turismo, que hubieron 5 y pico de millones de visitantes,
y que creció un 8.6%. La reserva del Banco Central crecieron 161 millones, no mucho, pero por lo menos se mantuvo el volumen de reserva. Y el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago se redujo a 3.1%. Fue un buen desempeño, se dice que fue el mayor crecimiento, según el gobernador, el mayor crecimiento de América Latina. Solo superado superando a Panamá, a Bolivia y a Colombia, que fueron los tres que le quedaron por debajo. Desconozco si esos países ya tienen sus cifras completadas, pero por lo menos la cifra que te da el Banco Central, podemos ver que es un desempeño económico muy bueno de la economía dominicana. Los sectores de salud y enseñanza también tuvieron un crecimiento importante, y también las remesas crecieron de manera considerable en este año, de manera que la perspectiva del 2015, que puede ser un año muy bueno, aunque el Banco Central estima el crecimiento entre 5 y 5.5% para este año. El crecimiento de las remesas y el crecimiento de las zonas francas está muy asociado a la situación económica, a la mejoría de la economía de los Estados Unidos. En el caso específico del turismo hay un elemento también importante que es la estabilidad del país, la estabilidad económica, la estabilidad cambiaria, la estabilidad social. O sea, nosotros estamos en un país que es bastante previsible. O sea, un inversionista, un turista que viene al país no tiene grandes sorpresas. Eso ayuda mucho, y la estabilidad cambiaria también ayuda a que puedan planear mejor sus gastos. Saben que no van a tener saltos importantes, igual que la baja inflación. O sea, somos un país atractivo y las autoridades se han ocupado en promoverlo, de manera que yo creo que el turismo va a seguir creciendo. En cuanto a la reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago, eso tiene mucho que ver con la caída del precio del petróleo. O sea, una reducción significativa en la caída de los precios del petróleo. Las importaciones petroleras se redujeron de manera significativa. 415 millones de dólares menos fueron las importaciones petroleras en el año 2014 con relación al 2013. Eso es muy significativo. En el año 2013 las importaciones petroleras fueron del orden de los 4.352 millones. En el año 2014 fueron 3.937 millones. O sea, esa reducción en las importaciones petroleras fue muy importante para el déficit, la reducción del déficit de la balanza de pago en su cuenta corriente. Creo que eso también se espera que continúe este año, porque el petróleo subirá probablemente, pero en ningún momento a los niveles en que estaban al inicio del pasado año, de manera que este año tendremos también unos precios de petróleo relativamente bajos en comparación con años anteriores, de manera que se espera también un buen desempeño en el sector externo de la economía dominicana para este año 2015. Además del alto crecimiento de la economía, vale la pena destacar la baja tasa de inflación de apenas 1.58%, que según las afirmaciones del gobernador del Banco Central, es la más baja que se produce en la economía en los últimos 30 años. Vamos a una pausa y continuamos en unos minutos con este programa.
La reducción en la inflación que se produjo en este año 2014, o sea, una baja inflación, está muy, digamos, influida por la caída de los precios del petróleo. Porque en el periodo de enero-diciembre de 2014, el costo de transporte, que es determinado básicamente por el precio de los combustibles, por el precio del petróleo, el costo de transporte se redujo en 5.8%. Eso es muy significativo. Hay otras cosas que también se redujeron, pero ese es muy significativo, la reducción en el costo de transporte. A pesar de esto, el sector alimentos y bebidas no alcohólicas, el sector de alimentos, tuvo un aumento de 7.5% y el sector bebidas alcohólicas y tabaco de 7.59%. Pero el peso del transporte es muy importante. Hay otros rubros que también tuvieron un aumento muy pequeño, digamos, muebles, artículos del hogar, que simplemente tuvieron un aumento de 2.45%, comunicaciones, solamente un aumento de 1.63%, o sea que hay varios elementos que se tomaron en cuenta para hacer el cálculo del índice de inflación. Eso es un buen síntoma, tal como dijo el ingeniero Moquete, porque una economía con una baja inflación es una economía donde se puede prever, donde las personas pueden ahorrar, conscientes de que su dinero no se va a depreciar con el tiempo. Para terminar con este comentario sobre el informe económico del Banco Central, brevemente en el asunto de los préstamos por destino, que aparece también publicado en la página del Banco Central, los préstamos para la producción aumentaron en 17.3%. En general, el préstamo al sector privado aumentó en un 19.5%, que es un buen síntoma también, porque es una muestra de la confianza de los grupos privados en la economía. Los préstamos personales aumentaron en 21.6%. Pero es muy significativo los préstamos para la construcción. El sector construcción fue uno de los sectores dinámicos que creció en este año 2014, que los préstamos para la construcción aumentaron en 55.8%. Es un aumento significativo, es una muestra de la pujanza del sector construcción, no solamente en el sector público con las construcciones de escuelas, aulas, sino también en el sector privado. Terminamos un año 2014 con esos resultados positivos y esperamos que el año 2015 sea similar. Había otro tema que íbamos a comentar también, queremos comentar en el día de hoy para este año 2015, que hay temas pendientes por tratar, que están esperando una definición, y uno de esos temas que seguro que se empezará a discutir temprano es el tema del aumento del salario mínimo, que trae como consecuencia también un aumento de los otros salarios. Está pendiente que este año se reúna el Comité Nacional de Salarios para discutir ese tema, que estuvo sobre el tapete en el 2014, pero que en realidad por la ley que cada 2 años toca decidirlo en el 2015. No, yo diría que por un lado, los números de la economía dominicana, ese crecimiento grande del 7.1, ayuda a la causa de los trabajadores, pero por el otro, la baja tasa de inflación perjudica un poco las aspiraciones, porque casi siempre las negociaciones se basan también en ese parámetro, porque a pesar de que aquí los trabajadores tienen todavía un cierto déficit de aquí en el nivel adquisitivo, en el poder adquisitivo, se ha erosionado bastante y se merecen un aumento para ver si logran alcanzar un nivel promedio, a los promedios de América Latina. No sé cómo andan las negociaciones del salario, sé que se han estado reuniendo y se interrumpieron por el periodo navideño. Hay una metodología de punto a punto que han ido evolucionando
tratando los puntos más fáciles para dejarlos más espinosos para el final. No sabemos si al final va a resultar provechosa la metodología y si el juego se va a trancar al final, pero eso es lo que he oído hasta este momento. Usted que ha estado más ligado a eso, ¿qué usted diría? No, yo pienso que el tema se va a retomar ya en otra perspectiva, porque están los datos de la economía, la caída de los precios del petróleo, que implica una reducción de la inflación, pero como hay un asunto de ley, que el caso específico del salario mínimo se revisa cada 2 años, habrá una revisión del salario mínimo. Pero creo que el sector público debe pensar en eso en términos más amplios y tomar en cuenta eso dentro del elemento fiscal, que va a implicar también otros impuestos para las empresas. Deberían pensarlo en términos más amplios, porque la empresa no solamente paga los salarios, sino que también paga impuestos. El asunto de los impuestos debería considerarse en esa discusión. Que por cierto no se hizo la corrección por inflación que se hace todos los años en los salarios para fines de pago de los impuestos de las personas físicas. Quizás deberían revisar eso también. Van 3 años ya que no se hace. O sea que dentro de la discusión del salario también debería considerarse ese punto. Antes de terminar, quisiéramos recordar a los amigos empresarios que en la resolución 07-2014 de impuestos internos, que obliga a las empresas a rendir unos informes mensuales, entró en vigencia el 1 de enero. Y que ya a más tardar el día 20 de febrero, tienen que hacer esos reportes mensuales, a los cuales están obligados prácticamente todas las empresas. Hay un reporte ya muy conocido, que es el 606, donde se reportan las compras, pero hay un reporte que se hacía anual, que ahora hay que hacerlo mensual, que es el 607, donde se reportan las ventas. Ese reporte es obligatorio prácticamente para todas las empresas. Antes solamente lo hacían algunas empresas. De manera que tienen que prepararse para cumplir con esa responsabilidad, ese deber de cumplimiento de su obligación fiscal, que es hacer ese reporte. Y hay un reporte similar a ese que se llama el 608, que es de los comprobantes fiscales anulados. Todas esas cosas tienen que revisarla, hablar con su contador o con su asesor fiscal para asegurarse de que cumplan con esa responsabilidad. Porque si bien no está sobre el tapete el aumento de los impuestos, sí está sobre el tapete el aumento de la rigurosidad, de la fiscalización, del control de los contribuyentes para este año 2015. Así que los empresarios que se pongan la pila y revisen eso y se pongan todo de manera en orden, que puedan cumplir con su responsabilidad. Bueno, amigos televidentes, el tiempo se ha terminado y le damos las gracias por estar con nosotros, prestarnos atención en el día de hoy. Los invitamos para una entrega similar el próximo domingo de La Opinión de la UNE, que es el programa de la Unión Nacional de Empresarios. Muchas gracias.